Hola, aprendices de la química. Pues continuando con esta temática sobre los compuestos binarios, vamos a ver la nomenclatura ahora de los óxidos no metálicos. En el video anterior nos quedamos hasta los ejercicios de óxidos metálicos y aquí vamos a empezar con los óxidos no metálicos o anhídridos. Los óxidos no metálicos o anhídridos es un no metal más oxígeno. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el monóxido de carbono. Si ustedes se dan cuenta, tenemos oxígeno y el carbono que se clasifica como un no metal. Este, las nomenclaturas que se utilizan en este tipo de compuestos, pues es la stock, donde tenemos óxido más D, o sea, la palabra D, y el nombre del metal con su valencia, mientras que en la tradicional tenemos la palabra anhídrido, por eso es que los tenemos como óxidos no metálicos o anhídridos, y tenemos anhídrido más la palabra no metal con la terminación oso, como ya habíamos visto en los óxidos metálicos, cuando la valencia es menor, y anhídrido más la palabra el nombre del no metal con la terminación ico cuando la valencia es mayor. En el caso de la sistemática, seguimos utilizando los prefijos griegos para indicar, igualmente que en los óxidos metálicos, el número de átomos de oxígeno. Entonces tenemos mono, di, tri y tetra, ¿verdad? Etcétera, para mencionar el número de oxígenos. Oxígenos, sí se tienen que acordar porque más adelante las reglas cambian, ¿no? Entonces, bueno, ahora, en el caso este, de la tradicional, va a ocurrir que en algunas ocasiones vamos a tener que usar no solo el el sufijo, sino que también el prefijo, ¿no? Y vamos a tener como prefijo en la tradicional per, ¿ve? Per con terminación, con el sufijo de ico, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en el grupo 7A, pues estamos utilizando la valencia 7. Ico cuando sea el 5, oso cuando sea el 3, hipo, oso cuando esté en uno. Pero cuando, por ejemplo, tenemos el grupo 3A, vamos a utilizar ico cuando, no per ico, sino solo ico cuando es 3 y oso cuando es uno. Entonces, donde realmente se pone difícil no es en los grupos 3 y 4, sino es en el 5, 6 y 7, sobre todo en el 7 que ya vemos que tiene más de dos o tres valencias, ¿no? Entonces hay que estar como muy abusados, hacer un muy buen manejo de la tabla periódica. Hay cosas que se pueden aprender y hay otras que siempre hay que verificarlas, ¿no? Entonces siempre recuerden traer su tabla periódica en físico, nada de que en el celular, porque luego el celular no lo tienen a la mano o no se les permite. Ahora, en el caso de estos óxidos no metálicos, aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el Cl2O7, ¿verdad? Que es el óxido de cloro 7. Y entonces tenemos que tenemos el heptaóxido de dicloro, ¿no? Y entonces ya con la palabra heptaóxido yo ya sé que tiene 7 oxígenos y cuando dice dicloro yo ya sé que el cloro son dos átomos de cloro, ¿no? Pero en la tradicional pues se le llama anhídrido perclórico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted está utilizando, como vimos en la tablita aquí anterior, está utilizando la valencia 7 y entonces tenemos 7 de anhídrido, bueno, anhídrido por el nombre, la nomenclatura tradicional, y per como prefijo, clor por el elemento, ico por el sufijo que le corresponde. Ahora tenemos el óxido de cloro 5
¿verdad? Y entonces, pues esto nos indica, ¿no? El número de oxígenos que va a tener. Y entonces ya en la nomenclatura sistemática, pues tenemos pentaóxido de dicloro. Entonces ya, pues está en la sistemática, les digo, es mucho más fácil escribir la fórmula. Y luego tenemos el anhídrido clorhídrico. Y luego tenemos el óxido de cloro, 3. Y aquí podemos ver que en la sistemática se llama trióxido de dicloro. Y entonces ya sabemos que tiene 3 oxígenos y 2 cloros. Y en el otro caso, pues tenemos que es anhídrido cloroso en la tradicional. Entonces aquí nosotros incluso, este, pues nos vamos dando cuenta, ¿no? Si nos damos cuenta de la familia del cloro y estamos pasando por todos sus nombres de la nomenclatura tradicional. Entonces, una vez más, lo más difícil es nombrarlos, porque cuando vamos a partir del nombre hacia la fórmula, es muy sencillo. Vamos, decimos, es un anhídrido sulfúrico, entonces desde que yo veo la palabra anhídrido, yo ya sé que tiene un oxígeno y que solo es un oxígeno más algún otro no metal. Ujú. Entonces yo anhídrido, oxígeno. Anhídrido, oxígeno y un no metal. Y entonces ya nada más me fijo, ¿quién es el no metal? Es el azufre. Perfecto. Entonces yo ya sé qué tengo que hacer. Entonces, anhídrido, pongo el oxígeno del lado derecho y como dice sulfúrico, pongo el azufre del lado izquierdo. Entonces, sé que es anhídrido sulfúrico y yo sé que el oxígeno siempre trabaja con -2 y me voy al azufre. Y entonces, yo sé que el azufre, ¿verdad? Trabaja con 2, 4 y 6. ¿Sí? Entonces, si tiene el ICO, ¿verdad? Quiere decir que está trabajando con 6, porque para que fuera per ICO, para que fuera 7 tenía que ser per ICO, ¿no? Entonces, yo ya sé que trabaja con 6. Y entonces los cruzo y me queda como azufre 2, oxígeno 6. Y se simplifica. Ambos tienen mitad, entonces cuando el 2 se divide entre 2 pues nos da 1 y ya sabemos que nos escribe. Y el oxígeno entre 6 entre 2 pues nos da 3 y se simplifica. Ahora, por ejemplo, en el monóxido de dibromo, pues está muy fácil. Monóxido, pues ya sé que solo tiene un oxígeno. Y el bromo, pues, me voy a la tabla periódica y sé que si estamos hablando de que es un óxido no metálico, ¿verdad? Estamos hablando de que este bromo, pues tendría que estar, tengo que ver dónde está y me doy cuenta que este, está fungiendo, ¿verdad? Como la parte positiva. Entonces, siempre acuérdense si es monóxido, lo primero que se nombra, entonces eso es la parte que va a la derecha y el bromo va a la izquierda. Entonces, como dice monóxido, sé que es un solo oxígeno y dice dibromo, yo ya sé que lleva 2 bromos. Y sí, son muchas reglas, hay que estar muy pendientes, pero ya se los dije, hay que practicar. Y por eso aquí está el siguiente ejercicio. En este video vienen más ejercicios y menos teoría, y es importante que las hagan todos. Entonces aquí van a completar solo hay una tabla, y en algunos falta la fórmula, y en algunos faltan los nombres, ya sea stock o sistemático. Entonces tienen que llenar toda la tabla que vienen siendo un total, a ver, vamos a contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ejercicios de óxidos no metálicos. Bueno, otro compuesto binario es los hidruros, que es la combinación de hidrógeno con cualquier metal. Y el valor de número de oxidación aquí es, como le decía, la excepción donde el hidrógeno no trabaja con +1, sino que trabaja con -1 o 1 menos. Y entonces vamos a tener que es el metal más hidrógeno y es un hidruro metálico. Por ejemplo, aquí tenemos el hidruro de sodio. Ujú. Y entonces,
vamos a tener que la nomenclatura en stock es hidruro de más el metal con su valencia, y en el caso de la tradicional vamos a tener el hidruro más metal con oso cuando es valencia menor, hidruro más no metal con ico cuando la valencia es mayor. Entonces, aquí está un poquitín más fácil, ¿verdad? Porque aquí no tenemos sistemática. Y vamos a tener hidruro de hierro, ¿verdad? Hidruro de hierro 2. Y como tenemos también, como su número menor es el 2, pues vamos a tener hidruro ferroso. Porque parece que el hierro también puede trabajar con 3, entonces el otro sería hidruro férrico, ¿no? Luego hidruro de cobre 1, hidruro cuproso, ¿no? Y en el caso de hidruro de cobalto 3, pues hidruro cobáltico. Ahora, lo mismo, lo más fácil es siempre, lo más difícil es nombrarlo, porque aquí aparte se tienen que acordar que en los hidruros no hay sistemática, entonces si alguien les dice, escribe la fórmula sistemática de un hidruro, pues no van a poder. Y luego tenemos la fórmula a partir del nombre, en el hidruro de cromo, por ejemplo, hidrocromo 2 está súper fácil. Yo ya sé que si es hidruro, en este caso, el hidrógeno va al lado derecho y el cromo va del lado izquierdo. No es tan difícil si recuerdan siempre la regla. Lo primero que se menciona es lo último que se escribe en la fórmula. Entonces, hidruro es un hidrógeno y entonces lo pongo al final. Y cromo, va al inicio, se está comportando como el catión. Y entonces, si yo ya sé que el hidrógeno, cuando se comporta como anión, siempre va a tener la carga de -1, entonces me voy a buscar, y el cromo ya me dice que es 2, y entonces ya sé que es el cromo está trabajando con una oxidación de 2, mientras que el hidrógeno con un número de oxidación de 1, los cruzo y me queda cromo sin ningún subíndice, hidrógeno 2. Y por ejemplo, si tuviéramos hidruro crómico, ajá, en el caso del hidruro crómico, entonces yo me voy a mi tabla periódica, ya sé que hidruro es hidrógeno con valencia, con número de oxidación de 1, y el cromo con número de oxidación de, me voy a la tabla periódica y me dice que el cromo puede tener 6, ¿no? Si puede tener 2, puede tener 6. Este, entonces le pongo, como termina en ico, pues ya sé que es 6 y los cruzo y me queda cromo 1, hidrógeno 6. No escribo el del cromo porque si está escrito, si no tiene número, es 1. Y aquí están los ejercicios de este tipo de compuestos binarios. Entonces, aquí en la primera parte, pues tendremos que escribir el nombre. Pueden poner el que ustedes quieran. Pueden ponerlo la tradicional o la stock, porque es sistemática, ¿no? Entonces, como ustedes gusten y manden, creo que la más fácil es la stock, por el numerito, ¿no? Pero bueno, ahí ustedes sabrán, pero lo primero que tienen que hacer, obviamente, es identificar los números de oxidación con los que se está conjugando en cada fórmula. Luego tenemos los hidrácidos. Esta es una combinación de hidrógeno con un no metal de las familias 6A y 7A. Entonces, un hidrógeno más un no metal de cualquiera de estas dos familias nos da un hidrácido. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido bromídrico. Ujú. Y vamos a tener nomenclatura stock, ¿verdad? Vamos a tener la nomenclatura stock, donde vamos a poner la palabra ácido. O sea, si vemos el símbolo del hidrógeno al inicio de la fórmula, le vamos a poner la palabra ácido más la raíz del no metal, por ejemplo aquí es el bromo, con la terminación hídrico. Entonces tenemos ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico,
ácido sulfúrico. Entonces, si vemos el hidrógeno en la parte inicial de la fórmula, es un hidrácido. Si está en la parte final de la fórmula, acuérdense que es un hidruro, pero si está en la parte inicial, es un ácido, y que son de los que más conocemos. Aquí vamos a, pues lo único que les pedimos es que relacionen las columnas. Tienen que relacionar correctamente las columnas del el ácido con su fórmula, con su nombre. Otro tipo de compuestos binarios, pues son los peróxidos, que es la combinación de un metal, principalmente de las familias 1A y 2A, con hidrógeno o con el ion peróxido. Entonces, este, el metal o el hidrógeno con el peróxido nos va a dar, bueno, con dos oxígenos nos va a dar el peróxido. Entonces, vamos a tener en este caso, pues nada más la stock, que nos dice que siempre que veamos que tiene dos átomos de oxígeno más un más hidrógeno o más un metal de la familia 1A o 2A, va a ser un peróxido. Entonces, esa es una de las excepciones que hay que estar como revisando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, porque no debemos de confundirlo con los óxidos metálicos o los óxidos, ¿no? O con los óxidos no metálicos. Son casos muy específicos, ¿no? El peróxido de hidrógeno, por ejemplo, es H2O2, porque es hidrógeno más dos moléculas de oxígeno. Y aquí me podrías decir, ah, entonces el agua es un peróxido. Ah, sí, pero no. Ah, sí, pero no se le dice así. Al agua se le dice agua, y solamente cuando se conjuga este oxígeno con dos átomos de hidrógeno es cuando se dice peróxido de hidrógeno. ¿Sale? Y en el caso de, por ejemplo, de cuando tenemos lo mismo, pero con un metal de dos oxígenos, con un metal de la familia 1A y 2A, es peróxido, ¿no? En este caso, peróxido de litio. Y luego vamos a tener sales sencillas o los aloides, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿por qué se le llaman aloides? Porque vienen de los halógenos. Y tenemos, podemos tener, por ejemplo, sulfuro de potasio, y vamos a utilizar la palabra del no metal, bueno, el nombre del no metal con la terminación uro, más el nombre del metal con la terminación oso. Esto es cuando no son ni ácidos, ni hidróxidos, ni óxidos. Entonces, vamos a utilizar en la stock la palabra no metal con uro, el de metal, valencia en la stock. En la tradicional, el no metal más uro más metal oso cuando es valencia menor, y lo mismo pero con ico cuando es valencia mayor. Y en el caso de la sistemática, pues vamos a utilizar los prefijos griegos igual, pero en este caso, a diferencia de los óxidos metálicos y no metálicos, es para indicar el número de átomos del metal, no del oxígeno, sino del metal. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, sulfuro de hierro 3, ¿no? Tenemos en la nomenclatura stock, pero en la nomenclatura sistemática vamos a ver como trisulfuro, o sea, tres azufres de dihierro, ¿no? Y en el caso de la tradicional, sulfuro férrico. Entonces, en el caso del nitruro de calcio 2, pues es dinitruro de tricalcio. Y en el caso de la nomenclatura tradicional es nitruro de calcio solamente. Y pues ya, o igualmente, la fórmula a partir de nombre es mucho más fácil.
sulfuro de plata, si sé que sulfuro es lo primero que mencionan, ese es el elemento que va al final de la fórmula, y si termina en uro, pues yo ya sé que es solito, no lleva oxígeno ni lleva nada, y si es de plata, pues entonces la plata va del lado izquierdo, me voy a mi tabla periódica, la plata trabaja con +1, mientras que el azufre trabaja con 2 menos, cruzo y me queda plata 2 azufre 1, que por eso no se escribe, porque si es 1 no se escribe. Y luego tengo diyoduro de hierro, más fácil, si es diyoduro, yo ya sé que hay 2 yodos al final de la fórmula, y si es de hierro y no dice otra cosa, ¿verdad? Pues entonces es hierro 1, yodo 2. Entonces aquí te voy a pedir que escribas las fórmulas de las siguientes sales sencillas o aloideas. Solo la fórmula, no está tan complicada. Y pues eso sería todo en este video. Yo sé que es menos explicación, más ejercicios, pero es importante que lo practiques como cualquier lenguaje nuevo. Lo que no se practica no se acaba por interiorizar. Yo sé que a veces no te gusta escribir a mano, no te gusta hacer estos ejercicios, pero son necesarios que los hagas, que practiques y que los vayas guardando en tu mente para que los puedas utilizar conforme lo veas necesario a lo largo de tu carrera. Te agradezco mucho tu atención y nos estamos escuchando en próximos videos. Bye.